Sí. Bueno, contanos quién sos para que te conozcan en este Bueno, podcast. mi nombre es Luis Alberto Ferreira. Eh, Debido al señor Facebook que me solicitó, como hay en el mundo hay 50 millones de Luis Alberto Ferreira, el señor Facebook me solicitó que ponga el segundo apellido, Ajá. el materno, Sí. ¿no? Y entonces coloqué el segundo apellido, Luis Alberto Ferreira Carmelé. Ajá. Entonces, en Córdoba, que por ahí voy a dar algunas charlas o voy a cantar, no me llaman Luis Alberto Ferreira, me dicen Luis Alberto Carmelé, porque dice que le suena mejor. Claro, es como el hombre artístico. Le suena mejor el Carmelé. Bueno, contanos como para que, Sí. que tu trabajo, que es un trabajo relacionado con la música y la historia. Vos Sí. sos profesor de historia, Sí. sos acá de Santa Fe, Sí. nacido, oriundo. Nacido aquí, criado en Santa Fe, todas las raíces familiares en Santa Fe. Y bueno, la cuestión de lo folclórico está relacionada directamente con lo educativo. Por ahí resulta raro, Sí. ¿no? Resulta raro. Está relacionada con lo educativo, porque yo concurrí en mi escuela primaria a la misma que la secundaria. Nuestra Señora de Guadalupe, que está detrás de la Basílica de Guadalupe. Sí. Bueno, y allá por 1976, mirá qué año, 1976, tres muchachos que asistíamos a la secundaria teníamos la posibilidad de, cuando salíamos a los recreos, escuchar música. Nos ponían unos baffles grandotes. Alberto Estrubia, que era el director, el negro, Alberto Estrubia, cariñosamente el negro, sí. Que era nuestro profesor de lengua y literatura. Y él ponía los baffles, claro, y la característica era que ponía música folclórica. Claro. En los recreos. Bueno, había muchos compañeros, no era mixto en ese momento, éramos varones. Entonces ponía música folclórica y nosotros nos arrimábamos al lado de los parlantes. Vos imaginate, porque lógicamente que había algunas voces que no alcanzábamos, claro. Y la tesitura de la voz no la alcanzábamos, y bueno, ¿qué hacemos? Y los instrumentos no teníamos ni idea. Entonces fuimos a aprender con el profesor Santiago Aicardi. El profesor Santiago Aicardi era un hombre que hacía mucho tiempo tocaba la guitarra, acompañaba a algunos músicos en Santa Fe, y había tenido un momento donde él lo conoce a Horacio Guaraní en Alto Verde, porque él era uno de los dueños de la isla Sirgadero. Sí. Bueno, y resulta que don Santiago nos contaba siempre que los primeros tonos que aprendió Horacio, sí, lo aprendió con él. Y en muchas ocasiones, cuando Guaraní venía a Santa Fe, y bueno, lógicamente el maestro Aicardi estaba vivo, se encontraban, se saludaban, bueno. Y bueno, y empezamos con una denominación del conjunto Guadalupe 3. Guadalupe 3. Porque éramos 3, sí. Y éramos de Guadalupe. Bueno, muy bien. En un determinado momento pasa un poquito el tiempo y nosotros habíamos debutado en un festival que nos habíamos... Y bueno, y el 9 de julio de 1976 estábamos con la primera actuación. O sea, el maestro Aicardi nos acompañaba, nos hacía las introducciones a los temas y lo que se denomina habitualmente punteado, sí, ¿no? Y bueno, y empezamos a cantar. Y desde ahí, desde esa fecha, fuimos aprendiendo cosas,
un día a Alberto Estrubia, que nos juntábamos en la casa de él para ensayar, porque él era enloquecido de los fronterizos, una pasión que tenía con los fronterizos. Y entonces dice, muchachos, vénganse a casa, dice, y ensayan ahí en casa. Y un día, pues, charlando con él, dice, ¿por qué en vez de ponerle Guadalupe 3 al conjunto, no le cambian el nombre y le ponen las voces de Guadalupe? Cosa que les dé posibilidad de que ingrese quizá alguna persona más, porque él buscaba el cuarteto. Claro, porque si no quedaba muy acotado, ¿viste? Claro, él buscaba el cuarteto. Bueno, muy bien, y así pasó. O sea, prácticamente todo el país. Una cosa que fuimos aprendiendo, fuimos tratando de interpretar los gustos de la gente. La cuestión folclórica era muy distinta en la década de los 80, de los 90. Era otra la recepción con respecto a lo folclórico. Una recepción de lo folclórico que yo estoy viendo hoy que Es diferente. Es diferente. O sea, porque hubo un periodo... Creo que después de Malvinas del 82, Sí. el rock nacional pasa a tener una figura predominante y tapa el folclore en cierta forma. Claro. Hay un periodo de folclore que no es comercial. Claro. No es que haya desaparecido, pero queda como en segundo plano mal. Sí. Ahora, había una corriente, la nueva trova, ¿no es cierto? En aquel momento, Sí, estamos hablando de los 80. La nueva trova donde aparece Mercedes con mucha fuerza, Mercedes Sosa, Sí. y aparece gente que estaba en Mendoza, ¿no? Y de esto nos contaba el Tordo Nieto. El Tordo Nieto era otro profesor de guitarra, de bombo, de canto, que él vivía cerca de la municipalidad. Y bueno, el Tordo nos comentaba de su relación con ese movimiento que se produjo en Mendoza, porque él era de Mendoza, Sí. hasta que formó su familia acá. Y bueno, a partir de ahí empezamos a conocer características de ese nuevo movimiento, pero nosotros continuamos con un folclore tradicional. Incluso teníamos nuestro atuendo paisano, ¿no es cierto? Que no era muy común. Y en un determinado momento incorporamos como instrumento el violín, que para ese momento solamente lo ejecutaban los Carabajal. El concepto de folclore. Nosotros el concepto de folclore lo teníamos allá en Augusto Raúl Cortázar, ¿no es cierto?, que había escrito por los años 50, Sí. y bueno, teníamos que empezar a leer Marta Blache, o sea, teníamos que empezar a leer Ana María Dupey, Claro. para tener una nueva concepción con respecto a qué es el folclore, porque uno de los problemas más graves que tenemos es utilizar la palabra folclore y utilizarla sin saber la amplitud de la definición. O sea, el folclore no es solamente la música y la danza. Folclore significa mucho más. Vos tenés, por ejemplo, un cuento, un dicho, es folclórico. O sea, a caballo regalado no se le miran los dientes, Claro. o dichos que por ahí pasábamos antes de ayer con gente de Rosario que vino a ver toda la zona sur de Santa Fe, porque fíjate vos que en Rosario están tratando de conocer sobre Estanislao López. Y entonces vienen a la zona sur y me llaman por teléfono, me dicen, Luis, ¿vos podrás acompañarnos? Sí, le digo, ¿cómo no? Sí. Yo disponiendo del tiempo, que no tenga una actividad ahí programada. Sí. Bueno, y lo hicimos. Y resulta que este tema de lo folclórico a mí me ha
me ha interpelado mucho, porque yo creo que tenemos que saber primero qué es el folclore. Y veníamos por la zona de la costanera y le digo, fíjense un elemento folclórico escrito en uno de los pizarrones. Y claro, estas personas de Rosario se daban vueltas así para mirar, habrán dicho, acá hay un cartel grandote en la calle. No, el cartel estaba puesto a un costado y decía, venta de frutilla, más dulce que marido recién perdonado. Bueno, vos imaginate que le digo, ese es el folclore vivo que tenemos, porque son modos, son dichos. Cuando vos le preguntás a la persona, ¿y de dónde sacaste esto? Yo lo escuché. Ah, vos lo escuchaste de quién? No me acuerdo de quién lo escuché. Es tradición oral. Pero, claro. Sí. Entonces, vos fíjate que cumple una función en el colectivo. Sí. O sea, te está transmitiendo algo. Vos no sabés de dónde viene. No quiere decir que sea anónimo, o sea, eso hay que aclararlo, porque lo anónimo, cuando se tenía como característica fundamental de lo folclórico que sea anónimo, todos los hechos culturales tienen un autor. Siempre. No lo conocemos. Pero hay una persona, hay un sujeto ahí atrás. Hay un sujeto. Entonces, bueno, el tema de lo anónimo es porque el nombre puede haberse perdido en el tiempo. Don Atahualpa Yupanqui decía, esto es de Naides. Es de todos y es de Naides. O, por ejemplo, un amigo de Don Atahualpa, al cual le hemos escrito un libro con un profesor de Rosario, Miguel Ángel Siriani, escribimos un libro, Don Florencio López y la amistad con Atahualpa Yupanqui, con documentación que no se había publicado todavía, cartas fundamentalmente. Y bueno, Don Florencio también dice, esto es de Naides. Y Don Florencio López, ¿a dónde lo podemos, para las generaciones de jóvenes? Porque te dicen, ¿y quién fue Don Florencio López? Bueno, Don Florencio López fue un periodista que acompañaba y llevaba artistas de Entre Ríos, acompañaba a la embajada cultural de Entre Ríos, ¿no es cierto? Y él era secretario en Cosquín. Un hombre que con mucha trayectoria dentro de la investigación folclórica y etnográfica, que esto está un poquito olvidado, don Lázaro, lo etnográfico, ¿no? Y bueno, don Florencio López, hoy el nombre de la sala de periodistas de Cosquín se llama Florencio López. Bueno, y es de ahí. Nosotros, por decir, bueno, que hemos trabajado con profesores de danza, pues yo sinceramente no soy profesor de danza, me hubiera gustado ser, pero ya a esta altura ya no es cierto, me es suficiente con lo que estoy haciendo. Claro. Y hemos trabajado con profesores de danza tratando de traer al conocimiento de la gente danzas que por ahí no se han bailado más. Por ejemplo, el Cielito de Entre Ríos. Y el Cielito de Entre Ríos lo lleva don Florencio López, como también lleva don Florencio López a Cosquín la chamarrita. Claro, todas estas expresiones populares es parte del folclore, porque la gente cree que o no lo entiende o no lo sabe, pero en realidad son todas manifestaciones del pueblo de a pie, el tipo común y corriente, mujeres y hombres que construyen eso. Música y letra, ¿no? Y dentro de la letra tenemos un bagaje muy importante del tema del folclore literario, no la literatura folclórica. El folclore literario, y dentro del folclore literario tenemos un aspecto que son las leyendas. Tal cual. Las leyendas. Y esas leyendas santafesinas